Ya podemos empezar, ¿no? Está, sí. Vale, ya. Pues muy buenas tardes y buenos días a todos. Reiniciamos, gracias por la paciencia de estar ahí. Hemos solucionado los problemas técnicos. Muchas gracias Alicia y Tania por lograrlo. Y vamos a retomar, disculpas Hernán que le interrumpimos cuando ya estaba contándonos, y decir que Hernán Palermo es doctor en Antropología Social por la Universidad de Buenos Aires y licenciado en Antropología por la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA. Actualmente es investigador del Centro de Estudios e Investigaciones Laborales CEIL-CONICET, y pues su investigación sobre el extractivismo y el patriarcado en el sur de Argentina ha sido pues una de las lecturas que hemos realizado, y por tanto pues estamos muy felices de que pueda acompañarnos. Gracias Hernán, y tiene la palabra. Bueno, ahí volvemos, compañeros, compañeras, compañeres. Bueno, contándoles un poco la investigación que llevé adelante en el sur de la Argentina, en ciudades petroleras, en lo que sería la Patagonia Argentina. Bueno, con características específicas de estas ciudades. Como decía hace un rato, ciudades con características, lo que se denomina enclave. Esto quiere decir que hay una actividad económica dominante, hegemónica, que dinamiza las demás actividades productivas. En este caso el petróleo, ¿no? Y por otra parte, cómo está, pensando en el enclave social, cómo estas economías, cómo esta actividad productiva, de alguna manera también podríamos decir, configura dinámicas en las relaciones sociales, dinámicas claramente atravesadas por cuestiones de género, ¿no? Yo les contaba que en el momento que yo hice trabajo de campo, en el 2013, 2014, estas ciudades, la particularidad y lo interesante para poder pensar estas características de enclave vinculadas al extractivismo, es que eran ciudades casi con pleno empleo, ¿no? Esto es un elemento fundamental, ¿no? Habíamos dicho que teníamos por momentos 3, 4, 5% de desocupación, muy poco. Entonces, por eso estamos hablando quizás de ciudades con pleno empleo. Ahora bien, pensando en esta idea de que yo vengo trabajando en la cuestión del trabajo, yo me inscribo en lo que son las ciencias sociales del trabajo, y de esa ciencia social del trabajo siempre se piensa el trabajo como inclusión, ¿no? Una mirada, si se quiere, funcionalista del trabajo. La pregunta es, bueno, ¿a qué incluye, ¿no? El trabajo en una ciudad con pleno empleo, con características de enclave, donde rige una actividad monopólica productiva? Bueno, aquí hay una serie de características que yo había nombrado un poco de unas ciudades donde uno va empezando a ver otros datos estadísticos y encuentra con que son ciudades con alto índice de violencia seguidos de muerte, con cuestiones de consumo problemáticos de droga, por ejemplo. Y un elemento también que llama la atención es que en aquel momento donde yo hice trabajo de campo había, esto no hay un índice, pero sí hay un seguimiento de ciertos reportes, porque una problemática que acontecía en estas ciudades petroleras eran los suicidios de jóvenes, de muchachas, jóvenes que recurrían al suicidio. Bueno, la pregunta es, ¿qué sucede en este cóctel de situación, ¿no? De ciudades de enclave? Por un lado tenemos un sujeto trabajador, que es el petrolero, el cual yo investigué, hice trabajo de campo en los lugares de trabajo, donde tiene características bien particulares ese trabajo. Son trabajos que el trabajador va 21 días o 25 días a los cerros de perforación, ¿no? Y donde de alguna manera la dinámica laboral es, podemos decir, de una hipermasculinización, es decir, ámbitos excluyentemente masculinos, de varones, y donde también las empresas evalúan no solamente saberes vinculados a saberes técnicos profesionales para desarrollar el trabajo, sino también prácticas vinculadas con la masculinidad, es decir, resistencia, ser duros, ser fuertes, bancarse la inclemencia del tiempo, ¿no? Resistir la dureza del trabajo, un trabajo realmente intenso y duro, que uno puede verlo cuando yo hacía trabajo de campo y entrevistaba, uno lo puede ver en el desgaste corporal de esos trabajadores. Bueno, estas prácticas vinculadas con el ejercicio de la virilidad, de la masculinidad, de la fortaleza,
de la resistencia. Golpearse, tener un golpe y continuar el trabajo. Digo, cualquiera de nosotros podríamos recibir ese tipo de golpes y no podríamos ni siquiera poder caminar, pero en el trabajo petrolero se los interpela a poder continuar el trabajo. Estamos hablando de golpes que son de riesgo de vida. Y cuando estos trabajadores vuelven a sus hogares, yo me encontraba con que, bueno, muchas veces el mito o la caricatura era que el trabajador volvía, golpeaba a su familia, golpeaba a sus hijos, ¿no? Un hombre violento. Bueno, esto sucedía como sucede en todas las familias. Ahora bien, yo lo que encontré de particular es que cuando volvía estos trabajadores a sus casas, eran trabajadores que, de alguna manera, la dinámica del ámbito doméstico, la dinámica del ámbito del hogar, la dinámica de las tareas de cuidado, el cuidado del cuerpo, algo que les es ajeno por esa construcción de la masculinidad, lo que yo vi es que, lo que yo pude observar en mi investigación es que estos varones trabajadores, la frase más recurrente fue, soy un sapo de otro pozo, es decir, no encontraban cómo acompañar o de alguna manera integrarse a esa dinámica familiar. Es decir, lo que encontré fueron varones que sufrían por no poder encontrar su lugar en esa dinámica familiar, y lo que termina recurriendo es que, bueno, terminan de alguna manera reconstruyendo la dinámica del trabajo, reencontrándose con sus compañeros de trabajo en bares, etc. Esto por un lado. Y por otro lado, lo que encontré, que es un poco lo que yo estuve escribiendo sobre las brujas de la Patagonia, era también otra dinámica social muy fuerte, que además el mundo no petrolero tiene una mirada completamente despectiva de esos trabajadores petroleros, ¿no? Porque además, ¿qué son? Son trabajadores que tienen un salario elevado en relación a la media de los salarios, un consumo elevado en relación a los consumos medios, digamos, de esas ciudades petroleras, es decir, consumo de electrodomésticos, sus casas, etc. Y hay toda ahí una tensión social sobre una mirada muy despectiva de clase respecto de, podemos decir, los negros que no saben consumir, ¿no? El mal consumo, ¿no? Se compran las zapatillas, eso lo podemos ver también en otras dinámicas sociales, ¿no? Y sobre las mujeres de los petroleros, ahí operaba una particular violencia, como siempre ha operado la violencia en términos particulares respecto a la mujer, ¿no? Podríamos decir desde que lo planteó Federici en el momento de la acumulación originaria. Y sobre las mujeres había toda una situación despectiva, sobre todo de pensar que las mujeres eran cazadoras de petroleros, ¿no? O sea, como uno podría decir, como las que son las botineras, que son las mujeres que cazan jugadores de fútbol. Bueno, acá se llamaban las petroleras, mujeres que están al acecho de varones petroleros por su salario, por su dinero, ¿no? Encantadoras de mujeres, ¿no? Casi como si fueran brujas, ¿no? Para poder de alguna manera usufructuar. Y acá también está la cuestión de, uno cuando yo hacía trabajo de campo y preguntaba, bueno, ¿cómo identifico una mujer? Bueno, me decía, vos identificás una mujer petrolera porque está teñida de rubia, ¿no? El falso rubio, digamos. Tiene sus uñas largas y pintadas, es decir, de alguna manera no trabajan, ¿no? Como si la dinámica en el hogar de los 21 días donde esos trabajadores varones van a su trabajo, toda la dinámica del hogar no es fuera de trabajo y no es reconocido como trabajo. Con lo cual ahí operaba toda una discriminación, una estigmatización muy fuerte de las mujeres, que incluso no solamente esto se encontraba en aquellos sectores no petroleros, sino incluso entre los varones petroleros, ¿no? Bueno, es decir, esta mirada del otro, despectiva respecto de las mujeres petroleras, también de alguna manera permeaba la mirada de los varones petroleros respecto de sus mujeres. Por lo cual acá también se planteaba esta dinámica social. Ahora bien, ahí me voy contabilizando un poco el tiempo para ir cerrando. Vuelvo a la pregunta principal, ¿no? Ciudades que tienen una fuerte inversión de capital de transnacionales petroleras, donde muchos barrios ni siquiera tienen gas natural, ¿no? Siendo que son lugares de extracción de gas, por ejemplo. Ciudades de pleno empleo,
de pleno empleo, no en la actualidad, ¿no? Claramente el contexto ha cambiado a partir del macrismo mediante y en la actualidad de la pandemia, pero en aquel momento contexto de pleno empleo, pero toda una dinámica social de alguna manera tensionada por cuestiones de violencia, de consumo, tensiones de género, bueno, una cierta crisis que podríamos decir subsistía en estas ciudades de enclave. Entonces, la pregunta es, ¿a dónde incluye el trabajo? ¿No? ¿Qué es lo que incluye el trabajo? ¿Dónde estamos incluidos? ¿No? En estos ámbitos donde de alguna manera, bueno, el empleo no es lo que faltaba. Bueno, por aquí termino y bueno, y abrimos a la discusión si quieren. Pues muchísimas gracias, Hernán, por ayudarnos dentro de este marco para ver pues, algunas de las investigaciones que se están realizando y algunos de las experiencias que surgen de ahí. Le voy a dar la palabra a Liz Cova para seguir con este marco. Lizeth Cova es doctora en Ciencias Sociales y profesora del Departamento de Sociología y Género en Flex Ecuador. Es militante feminista, parte de Mujeres de Frente y de la revista Flor del Guanto. Su trabajo se centra en la Amazonía ecuatoriana y es muy amiga del colectivo. Gracias, Liz, por acudir al Feminero y por compartirnos pues, todo lo que estás investigando. Pues, bueno, muchas gracias por la invitación y como es un desafío para mí estar aquí. Me obliga a pensar una serie de cosas que todavía están en investigación y que les voy a contar un poco y trataré de ser lo más breve posible, aunque me parece que es un poco complejo. Puedo hacer una presentación de pantalla, de compartir la pantalla, ¿verdad? Ok. No lo logro. ¿Te está permitiendo compartir? No, no, ya, ahora sí. Perdón. Ahora sí. Ahora sí. Tengo que compartirlo nada más. Y ya. A ver, bueno, yo trabajo en la Amazonía ecuatoriana, tengo algún tiempo ahí investigando, pero todavía aún así me parece que me falta mucho por investigar, pero bueno, este trabajo que les voy a presentar pertenece a una investigación como muchísimo más grande que tiene que ver con las configuraciones de género y claro, con los proyectos extractivistas que han sido como muy de muy larga data en la Amazonía, ¿no? No solamente, por supuesto, en la Amazonía ecuatoriana, sino que están desde el siglo XVI ahí. Pero mi estudio va desde fines del siglo XIX y abarca hasta el XX, más o menos, hasta los años 70 todavía estoy. Entonces, respondiendo a la propuesta que se ha hecho para esta convocatoria, me puse a pensar, ¿no? Y me parece que es súper importante y que es algo que estamos discutiendo las feministas respecto del extractivismo sobre el patriarcado, ¿no? Y bueno, no quiero profundizar en ello, sino contarles un poquito mis avances de investigación. Aún son avances, por supuesto, ¿no? Entonces, he pensado como en esto del patriarcado y qué significa, qué es ahí, qué ocurre histórica y antropológicamente, ¿no? Entonces, claro, me he planteado en esta vez, no se trata de que solamente hay una, perdón, hoy, no solamente hay una repatriarcalización en este momento, sino que esta repatriarcalización es posible gracias a una perpetuación del patriarcado en la Amazonía, en este caso en la Amazonía ecuatoriana. Y eso me hizo pensar acerca no de un gobierno patriarcal, sino de varios gobiernos patriarcales que además se disputan un espacio, ¿no? Que por un lado podemos pensar en el tronco de patriarcados, pero que por el otro lado tenemos que pensar en estos gobiernos patriarcales como parte de un proceso civilizatorio que viene, por supuesto, desde el siglo XVI, pero que en el siglo XIX empieza a constituirse de distintas formas, ¿no? Entonces, claro, esta constitución del patriarcado tiene relaciones, por supuesto, pensemos en el caucho, que es parte del sistema mundo, que además ayuda a la conformación de los estados modernos y que estos estados modernos
además son posibles gracias a una colonialidad interna, a usar como colonias estos lugares que se suponen todavía salvajes, inhóspitos, no civilizados, ¿no? Entonces, una de las grandes discusiones, me parece a mí, uno de los grandes debates que hay desde el feminismo son estos pactos patriarcales, ¿no? Que nos van contando cómo esta colonialidad se va conformando en ellos, ¿no? Entonces, claro, el entronque patriarcal del que nos habla el feminismo comunitario tiene que ver, por supuesto, con la interlocución entre jefaturas masculinas que se han pensado como naturales. Entonces llega el sujeto colonizador, extractivista, etcétera, y por supuesto interlocuta con estos sujetos. No obstante, a mí me parece que dentro de estos debates del feminismo descolonial, ¿no? Bueno, no puedo profundizar en este momento en eso. Hay esta propuesta que entre otras autoras, entre otras intelectuales, van proponiendo el grupo de las glefas y que tiene que ver con la invención del género. Y a mí me parece que esta es algo súper importante y que se puede ver desde finales del 19 y principios del 20, ¿no? Ahí hay una intensificación y yo voy a decir por qué, ¿no? Entonces, solamente para decir que mi argumento es que, claro, el género se inculca, ¿no? Y el género tiene que ver cómo aprendemos a ser hombre y a ser mujer, ¿no? A ser un tipo de hombre y un tipo de mujer específico, y que ello implica además, porque pensemos que las poblaciones amazónicas, las familias amazónicas, desde el Estado, desde los procesos civilizatorios, todavía no son humanos completos, entonces hay que civilizar y para civilizar hay que inculcar. Mi propuesta es que en realidad existe como una heterogeneidad patriarcal, ¿no? Y esta heterogeneidad patriarcal tiene que ver con distintas formas de gobierno que coexisten, se yuxtaponen, se disputan un espacio, subordinan, dominan y subordinan a las otras, ¿no? Entonces, por supuesto, toda los procesos de colonización tienen que ver, empujan por un lado las disputas entre los pueblos ancestrales. Por otro lado, desde el siglo XIX nosotros tenemos todo el boom del caucho, ¿no? Que implica también todo un gobierno desde la Amazonía, un gobierno de la esclavitud. Y a finales del siglo XIX, y esto es muy importante, tenemos una intensificación, al menos en el Ecuador, de la presencia de misioneros, ¿no? Que tiene que ver, por un lado, con el pacto del gobierno conservador con la Iglesia Católica para que ésta pueda convertir a la patria a estos indígenas, ¿no? Y en el siglo XX, más o menos en los años 50, después de la guerra de los años 40, ¿no? Tenemos la presencia de enclaves militares. En los años 50, a pesar de que son anteriores las incursiones petroleras, también tenemos ya un auge de la presencia petrolera, y en los años 60 de una población mestiza generalizada que estuvo antes, pero que con la reforma agraria se profundiza, ¿no? Entonces, cuando nosotros hablamos de haciendas caucheras, estamos hablando, por supuesto, de la seducción para el mayorazgo a ciertos indígenas para que aporten o acompañen a la cacería de esclavos. Y estamos hablando de una esclavitud, ¿no? Que está más o menos hasta los años 50 del siglo XX y que están como están en realidad construyendo una forma de masculinidad específica y una forma de ser mujeres también específica, que tiene que ver con la servidumbre y el abuso sexual, y eso lo podemos encontrar en documentos y también en testimonios de las personas más ancianas, ¿no?
Es importante ver también, esta es una fotografía de principios del siglo XX, de los años 30 más o menos, y podemos ver que, claro, había una disputa entre caucheros y misioneros, porque se disputaban un territorio y los misioneros, por supuesto, eran como más benevolentes, sus actitudes eran más paternalistas con los pueblos, ¿no? Entonces, y la diferencia es además que en el siglo XX, ¿no? En los años 30, cuando las misiones se consolidan, vuelven a reedificarse en la Amazonía, pues también se vuelven un sistema de gobierno enviado por las autoridades del Estado que buscaban inculcar el patriotismo y por supuesto la moral para convertir a aquellos llamados salvajes en ciudadanos y en sujetos civilizados. Entonces, lo que hacían los sacerdotes era nombrar autoridades y se disputaban, y esto es importante, no solamente es que nombran autoridades reconociendo como un acto natural las jefaturas masculinas, sino que más allá de eso les toca disputar la autoridad con los chamanes en este caso, ¿no? Y buscan transformar a estas mujeres, que eran mujeres trabajadoras de la chacra, dueñas de la chacra y todo eso, en mujeres sumisas al trabajo, en devotas, en castas, etc. Entonces, es muy diferente, a pesar, no digo que aquí no haya abuso sexual o qué sé yo, pero el tipo de patriarcado, este tipo de patriarcado paternalista y además que es muy moral, es un tipo de patriarcado distinto, ¿no? Aquí tenemos una fotografía. Esta fotografía es de finales de los años 50. Es una fotografía que estaba en un batallón que es el batallón del Orocachi en la frontera entre Ecuador y Perú. Y lo que nosotros vemos ahí, sobre todo a los lados, son los soldados que iban a ese batallón del resto del país, que eran los soldados no indígenas, y los soldados indígenas amazónicos son los que ustedes ven ahí con las lanzas en el centro, ¿no? Entonces, claro, un enclave militar, además, y yo puedo decir, ¿no? De ciertos archivos y en general de las prácticas militares, claro, ahí hay como una articulación muy fuerte entre militares y misioneros, ¿no? Entonces, claro, este también es un proceso de inculcación, porque ahí los sujetos indígenas, ya me apuro, tenían que aprender ciertas prácticas, ¿no? Como la familia, el patriotismo, el manejo de armas, también el uso de la prostitución. Y se construyen a las mujeres como sujetas para el abuso, la sumisión y la prostitución, ¿no? No digo que sean solamente las mujeres indígenas, pero que se conciben a las mujeres de manera distinta. La servidumbre de las mujeres y la prostitución, ¿no es cierto? En realidad, quienes traen el salario y el trabajo, más o menos desde los años 50, son los petroleros, ¿no? Antes de eso no había un sistema monetizado dentro de la Amazonía, sino que tenemos este trabajo por salario. Antes los curas les daban machetes, sal, etcétera, para que trabajen, ahora les dan esto, ¿no? Entonces ahí lo que podemos ver es como esta intensificación, que también la comparten y que también hay unas ciertas alianzas y disputas, porque los militares son muy nacionalistas, frente a los petroleros, en que nosotros podemos ver esta transformación de las concepciones de mujer que se transforman en mujeres objeto, o que transforman, no digo que las mujeres hagan eso, sino cómo lo conciben desde los varones. Entonces, la idea es como mirar que estas distintas formas de patriarcalización primero dan paso a la posibilidad de nuevas patriarcalizaciones, ¿no? Y mirar además cómo la población mestiza ya tiene además internalizados muchos de estos valores y son generalizados, racializados, generizados, etcétera, y son aquellos que además
en su tránsito y en sus relaciones con las poblaciones indígenas van a consolidar estas concepciones de género y masculinidad, y de mujeres que por supuesto están en constante transformación y que por supuesto también son disputadas por los pueblos indígenas, que tampoco son gente obediente que sigue estos valores, sino que les toca debatirse en este campo de batalla. Como son 10 minutos, creo que ahí me quedo y bueno, luego seguiremos conversando. Muchas gracias. Muchas gracias, Lisette. Creo que tanto la intervención de Lisette como de Hernán nos ponen ese marco como para pensar, por un lado, cómo se han ido generando y cómo las sucesivas olas de colonización extractivista y patriarcal han ido generando pues, una forma de disciplinamiento de cuerpos, de conformación de cuerpos, y cómo la dimensión del trabajo en la contemporaneidad está pues, marcando unas formas de ser mujer y de ser hombre a la luz de toda esta colonización. Muchas gracias por ese marco. A las personas que nos siguen por el Facebook Live, pues pueden ir poniendo sus reflexiones, sus comentarios o preguntas para en el espacio que tengamos después de debate, pues seguir recogiendo pues todos esos pensares y sentires. Ahora lo que queremos es, pues, a partir de ese marco histórico y a partir de ese marco de lo que están generando el extractivismo en los cuerpos, centrarnos en cómo pensar desde el rol que están teniendo pues, los patriarcados, en cómo se corporizan los hombres. Ahí quería comenzar preguntándole a Hatari. Hatari Sarango es parte del movimiento indígena del Ecuador, del pueblo quichua de Saraguro. Es estudiante en Flaxo, Ecuador, y está realizando su tesis sobre las formas en las que el patriarcado se produce en los cuerpos de los hombres indígenas. Muchas gracias por estar con los feminarios, Hatari. Quería preguntarte eso, ¿cómo mirar la forma en la que la violencia del despojo territorial, el rol que puedan tener las empresas mineras, terratenientes en la sierra ecuatoriana se corporiza en los hombres, en tus luchas? ¿Cómo se está dando ese proceso? Bueno, buenos días a todos. Creo que Liz ya expuso claro también cómo se visibiliza estas formas de violencia. Claro, sin duda hay muchas formas de violencia dentro de este territorio, al menos desde Ecuador puedo hablar de lo que conozco, desde el sur. Hay muchas formas de violencia que se presenta por el despojo territorial. Uno de ellos es en Zamora Chinchipe igual, en Loja igual que está pasando ahora. Por un lado, pienso que hay un patriarcado dominante occidental que todavía atrae estas características coloniales y que se vive ahora con el neoliberalismo, ¿no? Que viene desde este sector de la clase derecha, ¿no? Desde la oligarquía que viene a despojar territorios ancestrales y que no respeta primero los derechos de los pueblos indígenas, segundo los derechos de la naturaleza o el medio ambiente como sí. Y también tiene que ver el Estado, ¿no? Cómo genera la violencia a favor de las empresas, pero en contra de los pueblos indígenas, ¿no? Quienes han forzado, ¿no? Y, como digo, a estos pueblos y con la finalidad de dinamizar la economía, ¿no? Ustedes saben de que al menos aquí en Ecuador lo que se ha podido ver también el gobierno de Rafael Correa se ha apostado más por el extractivismo para dinamizar la economía y ahora es lo que estamos viviendo. Y por otro lado, siento que también hay líderes indígenas que se han dejado de dominar de estas empresas mineras, ¿no? Para el cual están a favor, ¿no? de estas empresas mineras y también como que han violado los derechos de los propios hermanos indígenas y de su propia comunidad, ¿no? Han dejado ese espacio, como que pienso de que estas empresas, en el caso de la minería, han llegado a estos territorios y han dominado, ¿no? A los pueblos indígenas, por un lado,
para seguir sacando economía y al mismo tiempo conquistando a ciertos líderes. Ciertos líderes indígenas se han dejado comprar su conciencia, diría. Entonces, frente a este argumento, yo diría que hay una desigualdad y violencia, y frente a esto creo que desde mi punto de vista hay dos formas de masculinidad que también está centrado. Por un lado está la masculinidad dominante, que se está centrado en las empresas mineras, en este caso, y también están esta masculinidad subordinada, ¿no? Quienes trabajan dentro de estas empresas. Hay hombres indígenas, hay hombres afros, hay hombres campesinos que están sujetos a este patrón, a este amo, diría, de estas empresas, ¿no? Y que desde ahí también hay violencias dentro de las empresas, dentro de las empresas mineras. Yo he trabajado dentro de las empresas mineras y he visto muchas formas de relaciones de poder, jerarquías de poder, y tanto de las empresas mineras como también de los trabajadores dentro de las empresas mineras. Entonces, hay jerarquías de poder. Y ahí es cuando, acogiendo desde este patriarcado dominante, pone en riesgo a las masculinidades indígenas, podría decir, dentro de las minerías. Pone en riesgo porque hay muchos indígenas que están trabajando dentro de las minerías y en su mayoría son hombres, ¿no? Claro que también hay mujeres que están trabajando, pero están en los trabajos domésticos, realizando alimentos para dar de comer a los hombres trabajadores, quienes están dentro de las tierras trabajando, ¿no? Pero eso significa también de que frente a una crisis económica, los hombres indígenas tienen que ir a trabajar en esos espacios, ¿no? Entonces, con relación ahora, cómo ver estos roles en las empresas y cómo se relacionan los hombres, como digo, es como que las empresas tanto petroleras como mineras están marcando esta división de trabajo, ¿no? Estas jerarquías, como dije, y que de alguna manera se reproduce ahí de cómo ser hombre, de cómo el hombre tiene que trabajar adentro y tiene que ser fuerte, tiene que ser, demostrar su hombría adentro, porque es un trabajo fuerte adentro, y ahí es como que tienes que resistir la quincena o el mes hasta sobresalir, y vivir debajo de la tierra es fuerte. Y esas cosas, o sea, esas formas de relaciones de poder, esas formas patriarcales dentro de la tierra, dentro de la minería, es fuerte, es cosa que no se ha hablado mucho, y eso creo que es importante decir cómo viven los hombres dentro de las minerías, en este caso, hombres indígenas, afros, que se encuentran subordinados hacia las empresas mineras, ¿no? Y eso diría desde mi conocimiento que he visto y que he vivido también adentro, ¿no? Hay una masculinidad dominante y un patriarcado fuerte que domina de alguna manera a los hombres dentro de las minerías, pero a la vez también estos hombres se han acogido a estas prácticas coloniales que realizan estas empresas mineras. Eso podría decirles hasta el momento. Muchas gracias, Hatari. Le voy a pasar la palabra a Mariano Félix, que es economista, docente de la Universidad Nacional de La Plata, investigador de CONICET Argentina y también integrante de la colectiva El Borde, Construyendo Pensamiento Indisciplinado, sobre pues, cómo esta pregunta se podría trasladar también a cómo mirar la forma en la que el extractivismo y el despojo territorial se corporiza en los hombres vinculados a la academia. Pues tenemos muchas intersecciones entre militancias antiextractivas, pertenencias académicas, y es un espacio de producción de un tipo de patriarcado académico en relación a estas luchas muy, muy fuerte. Entonces queríamos, pues a través de su experiencia, Mariano, saber cómo pensar esa corporización del extractivismo en la academia. Bueno, muchas gracias por la invitación a participar, y me resulta súper interesante este debate, y voy a comentar algunas cosas que son más bien reflexiones personales respecto a nuestras propias prácticas, a mi propia práctica en los espacios de la academia y el trabajo de investigación que realizo y realizamos en nuestros equipos.
Me parece que es importante recordar o señalar que, por un lado, la academia, ¿no?, tal cual la conocemos, tiene prácticas súper extractivistas en general, tanto en relación con las comunidades que investiga, digamos, ¿no?, con los sujetos o los objetos de investigación. Ahí hay una práctica de orden extractivista muy fuerte, donde no suele haber devoluciones a las comunidades de las investigaciones que se realizan. Las comunidades apenas si pueden participar de estos proyectos y prácticas de investigación. Y también hay prácticas de este orden similar hacia adentro de los grupos de investigación, adentro de la propia institución, donde los varones tendemos a estar en posiciones, en este caso acá me veo más presente el patriarcado. Los varones solemos estar en posiciones de jerarquía en los espacios institucionales, tanto en los grupos de investigación como directores de equipos o en los centros de investigación, etcétera, suelen predominar los varones en esos espacios. Y desde esas posiciones, lo más generalizado es una suerte de extractivismo cruzado por el patriarcado, con compañeras, colegas, que son las que hacen buena parte de las tareas de investigación, que tienen niveles jerárquicos menores, que están haciendo doctorados o tienen tesis, o están en posiciones de menor importancia dentro de la institución, y que son las que realizan buena parte del trabajo. Entonces creo que ahí hay como un cruce fuerte, que está promovido por un lado por las propias normas institucionales, digamos, por el patriarcado en general, pero de eso hemos registrado en las normas institucionales que promueven este tipo de dinámicas y que promueven la dinámica de la meritocracia, que tiende a no tener en cuenta, digamos, las tareas de cuidado, que en general son las compañeras las que las tienen que hacer, tanto en sus propios hogares, tanto en sus comunidades, como mismo dentro de los equipos de investigación y las instituciones. Las compañeras son las que están siempre atentas tienden a estar atentas a los problemas que tienen que ver con la reproducción de nuestra vida y nuestro cuidado en el mismo espacio institucional. Y todas estas tareas, digamos, no son reconocidas de ninguna manera, y en muchos casos restan a la hora de la competencia que el sistema establece en la producción de conocimiento. Y un elemento que es interesante también para pensar es que en nuestras instituciones, en las universidades, en los institutos de investigación, tiende a cruzarse muy fuertemente lo que son, digamos, dinámicas de violencia laboral, ¿no?, lo que tradicionalmente se conoce como violencia laboral, con la violencia de género. Ahí hay, digamos, institucionalmente, y las propias prácticas que nosotros y nosotras tenemos, a veces nos cuesta incorporar esta doble dimensión de la violencia dentro de los equipos de investigación, dentro de los espacios de gestión de las universidades. Me parece que ahí hay todo un campo y una problemática que a nosotros como varones también nos corresponde trabajar para digamos, erradicar definitivamente distintas formas de violencia que se intersectan. Digo, son más bien esto como para empezar algunas reflexiones que me surgieron a partir de esta pregunta y de las intervenciones anteriores, que me parece que nos permiten empezar o continuar, digamos, problematizando lo que significa trabajar en espacios académicos y en la producción de conocimiento. Muchas gracias, Mariano. Le voy a pasar la palabra a Leo García, que es parte del grupo que impulsa la conformación de la Red Ecuatoriana de Masculinidades, magíster en Ciencias Sociales con mención en Género y Desarrollo, docente, actualmente es director de la organización Laboratorio Social de Género y Masculinidades, que es punto focal de la Alianza Global Men Engage. Muchas gracias, Leo, por estar acá. Con Leo queríamos cerrar este bloque para ver pues, cómo estos nuevos giros al conservadurismo, cómo las violencias estatales pues, producen cuerpos masculinos y cómo pueden enlazar a partir del debate que se está generando su experiencia de militancia. Hola, gracias Manu. Hola a todos, saludos a todas, todes. Bueno, muy interesante la conversación. Yo creo que es muy importante situar siempre como esas figuras de lo que ya nos planteaba Lisette. Bueno, hay unos patriarcados cruzados allí, pero siempre hay que preguntarnos, bueno, ¿cuáles son esas formas en que la masculinidad se convierte en una forma legítima de habitar esos espacios, esas relaciones? Y porque finalmente estamos hablando de grandes espacios de homosocialización, que son esos espacios donde siempre
digamos, hay una predominancia de los hombres en las labores o en las ocupaciones que son importantes o mejor valoradas en esos espacios. Y podríamos hablar de los espacios petroleros, de los megaproyectos, donde hay represas, presas para hidroeléctricas, etcétera, la construcción de grandes carreteras y etcétera. Entonces, hay que pensarnos siempre por esas formas de representación de la masculinidad allí, porque finalmente cuando llegan hay una reconfiguración total de lo que estaba y se van produciendo otras formas de masculinidades, y creo que ahí también sería muy importante tener o seguir la pista a qué es lo que está sucediendo, cómo se producen esas reconfiguraciones. Entonces, aquí creo que hay como varias entradas. Yo voy a hablar un poco también desde una experiencia que tengo de varios acercamientos a procesos en Colombia, y yo podría plantear que la masculinidad como dispositivo lo que permite o lo que hacen estos espacios es que los hombres definitivamente se alinean con este mandato de la masculinidad y allí lo exacerban. Entonces el hombre se tiene que volver un hombre muy fuerte y proveedor, que son, digamos, dos marcadores fundamentales de la masculinidad, y además la heterosexualidad está marcada de manera profunda ahí, y que habría que mirar porque finalmente también hay muchas prácticas que están asociadas a la sexualidad que no son únicamente heterosexuales, pero son de las que más se puede tener conocimiento, porque también hay prácticas incluso con animales y que yo pude, digamos, en ciertas experiencias de campo conocer. Entonces ahí como temas que podrían abordarse en otro momento. Yo creo que retomando una idea de una investigadora muy conocida para nosotros y nosotras acá, la Laura, bueno, se me va su nombre, su apellido ahora, pero bueno, es esta construcción de la masculinidad hegemónica nos plantea para los hombres la construcción de un cuerpo o que se encarna, y es como si necesitáramos una doble piel. Esos hombres que están ahí, digamos, en la gran base, los que están en el trabajo fuerte, tienen que hipermasculinizarse y tienen que responder a una suerte de exigencias como el aguante físico, donde se tienen que producir esos cuerpos duros, recios, y que tienen esas prohibiciones a enfermarse, pero también tienen otro tipo de beneficios que son esta promesa de lo que implica meterse en este tipo de actividades. Entonces, además de este aguante físico, a los hombres que están involucrados en estos procesos, pues también les viene un endurecimiento emocional, porque además también una desvinculación de sus grupos, digamos, de referencia emocional, familiar, y tienen que hacerlo de esa manera. También se normaliza el dolor. Yo creo que lo mencionaba Hernán al principio, y también estas pruebas que tienen que, digamos, darse para probar la masculinidad en esos entornos de homosexualización. Y aquí hay también como un elemento que puede darse, y es esa indiferencia al otro, porque como también se plantean esas formas de competencia entre los hombres para probar quién es el fuerte, esa virilidad que está ahí, pues también se empiezan a llenar de esas corazas, si se quiere, para poder mantenerse en esos espacios que pueden llegar a ser hostiles, ¿sí? Entonces, los cuerpos acá se convierten en bastión, son bastiones para toda la interseccionalidad que hay allí, desde el capitalismo, desde el patriarcado y también la colonialidad que ya nos hablaron anteriormente. Entonces, el ser extractivista, responder a ese modelo, también les autoriza a como ciertas prácticas, porque claro, en esos periodos de estar aislados 15 días, un mes, 2 meses, o bajo tierra, o en las minas, etcétera, pues también les da como, o sienten que tienen el poder para empezar a asociarse a otro tipo de prácticas, como ya lo han mencionado, el tema del consumo de prostitución, el tema asociado también al consumo de sustancias, especialmente, por ejemplo, el licor. Son como esas formas en que se va materializando en los cuerpos, estas formas de entender esta experiencia. Y aquí hay una hipersexualización donde este acceso a los recursos pues les permite el uso, digamos, como le decía al compañero, o sea, hay un asunto de clase. Y yo me acuerdo una de las experiencias, un hombre muy joven trabajó durante un mes en una mina, y él se obtuvo, pongámosle como al tiempo de ahora, unos $100,000, y en menos de un mes ya se había gastado $100,000.
y se los había gastado, digamos, en temas de licor, de invitar a amigos, de ir a lugares donde se ejercía toda esta práctica de la red de trata de personas en el contexto de prostitución. Y esas eran como sus, digamos, sus proyecciones cuando estaban afuera. Vamos a la farra, a la rumba, ya estuve tanto tiempo allá. Y me acuerdo que se le preguntaba, bueno, ¿y qué pasa? Pues que trabajaste un mes, tuviste $100,000 y ya no tienes nada. Entonces, no, no importa, yo me voy a trabajar otra vez, me quedo un mes en la mina y vuelvo y salgo y hago lo que tengo que hacer. Entonces, ahí, por ejemplo, uno va viendo cómo esas prácticas y ese también ese acceso a recursos, pues van configurando esas otras formas del mandato, que es esta hipersexualización. Pero además, por ejemplo, esto uno lo puede ver que se van construyendo un tipo de subjetividades que no solo queda ahí, porque finalmente no es solo una generación, sino que también se van generando procesos de proyección en la socialización de los hijos o las hijas. ¿Por qué? Porque finalmente aquí hay otro efecto como negativo para estos entornos más familiares, y es que estos hombres están desvinculados de los temas de la corresponsabilidad frente a la crianza, por ejemplo, ¿sí? Entonces son unas paternidades satélites que están ahí, que proveen algunos recursos, pero que no tienen como esa vinculación, esa presencia. Y eso también se va proyectando en esas generaciones, tanto de hombres como mujeres, porque, digamos, esas es como las demostraciones o las reacciones que hay que tener en estos espacios. Yo creo que para cerrar esta parte, yo diría que los cuerpos que se producen son cuerpos, digamos, que están cercados por todos estos mandatos que culturalmente tenemos sobre la masculinidad, pero se exacerban en el sentido de que tienen que probar finalmente su capacidad, tienen que aprender a no enfermarse, ¿sí? Y por eso cuando salen de esos espacios buscan esas otras formas que son nocivas tanto para ellos como para las mujeres, por ejemplo, sus familias, y además tienen esta capacidad de experimentar la masculinidad de manera crítica, es decir, tampoco se dan cuenta de este contexto por ejemplo, de prostitución, de trata de mujeres, etcétera, etcétera. Entonces, lo dejo por ahí como para que sigamos en esta conversación. Y el nombre de Laura es Laura Rita Segato, que hablaba de esta doble piel que nosotros los hombres tenemos que desarrollar para poder encarnar la masculinidad hegemónica. Muchas gracias, Leo. Muchas gracias también, Hatari y Mariano, por todos esos diálogos trazados con Lisette y con Hernán. Ahora, como creo que hemos podido como profundizar en el tipo de masculinidades que produce el patriarcado extractivista, pero querría como retrotraerles también un poco a sus luchas, a sus militancias, es decir, a quienes pues, estamos en espacios de lucha frente a este modelo, ¿no? ¿Qué tipo de patriarcados, qué tipo de opresiones, de qué manera reproducimos este modelo en espacios que nos enunciamos como contrarios y superado esta forma de patriarcado que ejercen esos hombres que ponemos siempre como los otros, ¿no? Como los que están en el extractivismo, pero pocas veces miramos en quienes estamos luchando contra ello, ya sea desde los espacios ecologistas, desde los espacios académicos o desde los espacios indígenas, ¿no? Entonces ahí, en esta segunda ronda de preguntas, voy a comenzar de nuevo con Hatari. Quiero preguntarle en esos espacios que nos enunciamos como lo contrario a este modelo de patriarcado, ¿cuáles de esos elementos estamos reproduciendo también? Y también quería preguntar cómo podemos traicionar esos mandatos patriarcales que nos permean en los espacios de militancia. Bueno, desde un punto de vista masculino, con él decía que los hombres son las piezas claves para conseguir la paz, ¿no? Para renunciar ese patriarcado que está marcado en nuestros cuerpos, ¿no? Pero para eso creo que debemos primero hacer nosotros como sociedad, sobre todo como hombres, tanto indígenas, no indígenas, afros o negros, renunciar a nuestros privilegios, ¿no? No solamente en las organizaciones sociales, sino también todos los espacios sociales, ¿no? Que están desarrollando las relaciones de poder. Segundo, pienso que debemos despatriarcalizar y descolonizar nuestros pensamientos y comportamientos dominantes que históricamente se han venido construyendo en nuestra subjetividad.
Y tercero, pienso también de que es importante que los poderes del Estado también despatriarcalicen, ¿no?, esos roles que están marcados históricamente y generen políticas públicas a favor de todas las personas en igualdad de condiciones. Finalmente pienso que para tener un ambiente sano, sin contaminar, y creo que también tenemos que, desde estas luchas que tanto ustedes como nosotros venimos activamente protestando en contra de las mineras, en contra del extractivismo, porque es importante que esa lucha sea a favor de nuestras vidas, ¿no?, para no tener contaminación al medio ambiente y sobre todo para tener un líquido vital que es el agua, ¿no? Entonces, frente a eso creo que es importante, ¿no?, de construir nuevas masculinidades desde nosotros y renunciar, obviamente, ciertas relaciones de poder que están marcadas en nuestros cuerpos, como dije. Y claro, eso no es fácil, decía Connell, es duro de renunciar, duro de apostar por un cambio, por una nueva subjetividad, pero bueno, tenemos que intentar y creo que para eso estamos en este diálogo, para seguir conversando, ¿no? Muchas gracias, Hatari. Le traslado un poco la misma pregunta a Mariano, que nos contaba un poco desde esa experiencia militante académica, cómo romper el pacto patriarcal que nos atraviesa y que reproducimos en nuestros espacios de antagonismo respecto a esas masculinidades extractivistas, ¿no? Bueno, es súper complejo, un poco los compañeros ya lo han señalado, sobre todo en los espacios universitarios, donde hay mucha resistencia de parte de los varones que están en posiciones de poder fundamentalmente, pero no solo, digamos, mucha resistencia al cambio, se avanza a cuentagotas con algunos cambios institucionales, pero efectivamente no se avanza lo que debería, digamos, los protocolos contra la violencia de género, por ejemplo, funcionan a medias porque en realidad chocan contra otras formas de institucionalidad de estos espacios, ¿no?, de las universidades, otras normativas. Y acá me parece que es un punto central poner en debate cómo estos cambios, digamos, donde nosotros como varones tenemos que buscar renunciar a los privilegios que hemos tenido y que tenemos, pero simultáneamente es necesario, digamos, pensar cómo reformular en estas instituciones las formas, digamos, de trabajo, las formas de remuneración, porque está todo cruzado, digamos, ¿no? No es solamente espacio de poder, sino espacio de mejor remuneración, que obviamente es poder, pero aparte tiene que ver con cómo vivimos. O sea, uno es docente universitario y trabaja como profesor, y uno podría renunciar al espacio de profesor en la cátedra, pero eso implicaría tener menor remuneración, por ejemplo, ¿no? Hay todo un atravesar. Y creo que lo que nosotros por lo menos intentamos en los espacios de militancia, en el espacio académico, y que se vincula obviamente con lo exterior, el afuera de la universidad o los espacios de investigación, es por un lado buscar discutir, hablar de estos problemas en nuestro grupo de trabajo, ¿no?, en nuestras colectivas, discutirlos, no invisibilizar los problemas que surgen, no invisibilizar las violencias que solemos impartir a nuestras compañeras en distintas circunstancias, más o menos conscientemente. Y también buscamos, y creo que esto es importante también, buscar compartir al interior de estos espacios lo que tiene que ver con los espacios de poder, tanto en los grupos más informales de investigación como en los espacios más institucionales. Esto obviamente requiere promover desde nuestro lugar que las compañeras tengan mayor visibilidad en las actividades, en las tareas principales en los espacios de investigación y en las tareas que tienen más poder, ¿no?, que tienen que ver con lo público de lo que hacemos. Me parece que eso también es importante. Y por último, para ir cerrando esto, creo que es importante también crear formas de interacción dentro de estos espacios que nos pongan como pares, digamos, ¿no? A veces nos cuesta, a veces no nos damos cuenta, pero digamos, imponemos autoridad sobre la base de que tenemos más edad, o tenemos más títulos, o tenemos lo que fuera, y tenemos que evitar eso, y tenemos que buscar formas, digamos, de colaboración y de trabajo colectivo que sea más compañero, ¿no? Lo ponía así como una suerte de buscar prácticas de investigación compañera, aún en estos espacios institucionales, donde las formas jurídicas que existen, becario, becaria, jefe, director, por ahora no las podemos romper, pero aún teniéndolas, crear en los propios ámbitos donde nosotros y nosotras colaboramos,
buscar maneras de que esas jerarquías institucionales tiendan a desaparecer. Me parece que esto también es un punto clave. Gracias, Mariano. Y para terminar estas rondas de conversa, antes de dar la palabra a las compañeras del colectivo y a quienes se animen desde el Facebook Live a poner preguntas, comentarios o reflexiones, le pido a Leo la misma pregunta: ¿cómo romper pactos patriarcales? ¿Cómo también pues, seguir profundizando en mirar los patriarcados que nos atraviesan en lo organizativo y en lo militante? Gracias, Manu. Bueno, yo creo que hay que decirlo también, que los hombres, los varones, las personas que nos identificamos con la masculinidad no hemos articulado de manera colectiva una respuesta al patriarcado. Yo siento que hay un avance muy importante en la región, muy importante, y la pandemia ha sido también una oportunidad para que se abran muchos más espacios de diálogo, de discusión sobre el tema, sobre masculinidades, donde muchos más hombres se han involucrado. Sin embargo, todavía creo que son prácticas o acciones colectivas pequeñas y que ahí al menos está sembrando como procesos a los que yo creo que tenemos que meterle el acelerador, porque finalmente también hemos pensado, y creo que es una forma de patriarcado, que sí, los cambios sociales y culturales son lentos, pero es que las compas ya llevan 20, 30, 40 años en diferentes países luchando, interpelando, y ellas lo han planteado así clarito, y nosotros no hemos sido capaces de articular esa respuesta, y las respuestas en su lugar han sido mucho más violentas, de mucha más represión, de crearnos nombres como las feminazis, etcétera, etcétera, y de convertirnos en reaccionarios frente al asunto. Entonces yo creo que una de esas posibilidades que tenemos es que hay que ir visibilizando todas esas intersecciones que se dan entre el patriarcado, las masculinidades y en este caso el extractivismo, ¿sí? Y pensar no solo el extractivismo como una práctica que se da en los espacios o en los territorios donde se hace el extractivismo, sino como llevar el extractivismo como una categoría que nos permita entender que también ejercemos prácticas extractivistas en la vida cotidiana, es decir, desde el ámbito universitario, pero también desde la familia, en las relaciones con las compañeras, con los hijos, con las hijas. Y desde ahí pensarnos, ¿y qué implica eso? O sea, eso implica pensarnos el vínculo. Y creo que ahí detrás de esto está la gran pregunta. O sea, ¿cómo empezamos a visibilizar que una masculinidad hegemónica, patriarcal, que controla, que disciplina la vida y que abusa del poder, que hace un uso abusivo del poder, y cómo hacemos para cuestionarlo? Y yo diría que inicialmente necesitamos es visibilizar que existe eso, ¿sí? Porque lo que encontramos es que muchos varones referencia no darse cuenta de las violencias que están cometiendo o de las desigualdades en las que están inmersos, y creo que ahí también tenemos una cuota de complicidad muy grande y tenemos que empezar a visibilizarla justamente para romper con esa forma de que también es un privilegio de no darnos cuenta de las desigualdades o de las violencias que ejercemos. Y retomo la idea del extractivismo en la vida cotidiana. ¿Por qué? Porque finalmente los hombres en esta cultura patriarcal hemos pensado que las mujeres están ahí, que son esta suerte de accesorio con el que vino la vida y que están ahí para atendernos. De alguna manera pensamos, o este sistema nos hizo pensar, que las mujeres están ahí como un auxiliar para que nuestra vida sea mucho más cómoda. Entonces tenemos una ropa que aparece limpia, tenemos unos alimentos que se preparan y exigimos cómo deberían ser, que estén calientes, etcétera, etcétera. Y ahí es donde, por ejemplo, de esas prácticas tan pequeñas, tan cotidianas en las familias, podemos empezar a darle como la vuelta de tuerca a esa historia. ¿Por qué? Porque es que tenemos que entender que los tiempos, los espacios y estos recursos pues son construidos y las mujeres no están ahí para que nos atiendan, que tenemos que empezar a generar esta corresponsabilidad, a generar estas relaciones igualitarias en términos del poder para que eso pueda funcionar. Y ahí tenemos, y yo hacía la referencia anteriormente y con eso cierro, a que hay una proyección no solo en esta generación de estos hombres que están en esos procesos extractivistas, que también estamos proyectando a los niños y a las niñas. Y es decir, entonces, bueno, ¿cómo hacemos para que también nuestras prácticas vayamos generando, digamos, otras acciones que
finalmente en diferentes espacios vayan creando una cultura. Por ejemplo, en la universidad, una cultura de la corresponsabilidad, de reconocimiento del trabajo de las o los estudiantes que están ahí en esa jerarquía. También cómo vamos transformando esas formas de jerarquía. Yo siento que tendríamos que renunciar también a esas formas tan jerárquicas, porque claro, las instituciones necesitan funcionar, pero ¿cómo hacemos para que funcionen en otras lógicas, en otras claves? Y ahí es donde tenemos que empezar a mirar esas formas de masculinidades, cómo están operando, cómo somos extractivistas desde la relación, desde el vínculo afectivo, pero también desde las prácticas más políticas en todos los planos. Muchas gracias, Leo. Antes de darle la palabra a las compañeras, quiero como ver si queremos desde el colectivo ver cómo podemos pues, generar un vínculo pues, con Lisette y con Hernán también a partir de lo que ha ido saliendo en esta conversa. A Liz primero le preguntaría a Lisette Cova sobre qué propuestas y yo sé que Lisette ha estado también reflexionando mucho alrededor de la masculinidad y quería saber cómo desde los feminismos y desde tus investigaciones estás pues viendo caminos o formas en las que replantear esos pactos patriarcales que enuncian, cómo traicionar desde cuerpos masculinos esos mandatos patriarcales. Wow, qué pregunta más compleja. Esperaba que no me hagan algo así. Bueno, a ver, pienso que tenemos que aprender a reconocer también cómo operan esos patriarcados, ¿no? Yo pienso que hay que aprender a mirar que no son ubicuos, que hay instituciones que las producen. Eso me parece que es fundamental. Y que hay disputas y que no son, a ver, que no están en todo lado y que no lo abarcan por completo por un lado, ¿no? Y que tienen prácticas concretas. O sea, cuando yo analizo los militares, ¿no? Los enclaves militares. He tenido la oportunidad de revisar archivos, ¿no? Un cuaderno, tuve la oportunidad de tener un cuaderno, un diario de vida del batallón, ¿no? Entonces uno puede ver cómo se inculcan las masculinidades, ¿no? O sea, nos demuestran que no son esenciales. Además, históricamente, si nosotros pensamos, la Amazonía es un sitio privilegiado para reflexionar porque además tiene procesos de colonización temprana. Entonces, a mí me parece que las preguntas feministas, de las feministas decoloniales, las feministas comunitarias son súper importantes, ¿no? Y hay como que ir desglosando. A mí por lo menos me interesa mucho desglosar eso. Y también me parece que es importante como no considerar el patriarcado como algo completamente como una sola forma de masculinidad y de gobierno, ¿no? Pensar que es una forma de gobierno, pero no es una sola forma de gobierno, son muchas formas de gobierno, son muchos pactos que se van formando ahí. Si nosotros pensamos, por ejemplo, en las misiones o en la iglesia, hay, por supuesto, unos actores institucionales que son concretos y que a través de los años han ido inculcando esto. Entonces, es como muy, muy evidente lo que decía Hernán también, me parece, y que decía, y que decían todos, ¿no? Aquí hay unas prácticas corporales que son concretas, no sé, por ejemplo, lo de los petroleros que se van 2 semanas y regresan 2 semanas. Esto va conformando precisamente estas ideas de qué es ser hombre y de qué es ser mujer. Yo recuerdo algunas y me parece que esto históricamente es algo que hay que investigar, ¿no? Entonces, y que, por ejemplo, desde las mismas familias amazónicas, desde los mismos pueblos ancestrales, han sido distintos y tienen incluso distintos contactos con los operadores coloniales, ¿no? Yo he trabajado mucho con las poblaciones quichua y ellos han estado como evangelizados por muchísimos años, pero sobre todo desde finales del siglo XIX hay como una arremetida que es concreta y que es histórica y que está ahí. Y si nosotros pensamos
en pueblos guaraní que tienen 50 años más o menos de contacto, uno puede ver que le dicen, bueno, pero esto de los hombres y de la violencia recién se presenta y vemos otras formas de concebir lo que es mujer y de lo que es hombre. No es lo mismo en un pueblo y otro, ¿no? Entonces me parece, y que son arremetidas brutales y que son unos cambios que uno no puede creer que ocurran de forma tan rápida, pero es que hay todo un aparataje, hay algunos aparatajes que van construyendo esto, que se engarzan y se disputan en distintos lugares. Entonces me parece que ubicar esos lugares concretos de cómo se produce y qué es lo que cómo se producen y cómo se construyen y cómo estas masculinidades y cómo se relacionan con la violencia, porque van construyendo escenarios, contextos de violencia, me parece fundamental. Yo recuerdo una amiga, estábamos en un foro, una amiga que lidera procesos también de defensa territorial y estábamos en un foro, en un taller, algo sobre feminismos, violencia y todo eso, y ella lo que me preguntaba es, oye Liz, no, me dice, cuando están hablando de masculinidad hablan de hombres y cuando hablan de feminidad hablan de mujeres. Y yo le digo, sí, sí de alguna manera, porque esos conceptos son conceptos súper abstractos, ¿no? Entonces yo pienso que a veces, bueno, nos podemos hacer preguntas abstractas, pero la pregunta que ella me estaba haciendo era, ustedes están definiendo una forma concreta de ser mujeres que asocian a las mujeres con la feminidad y a los hombres con la masculinidad. Y me interpelaba a mí en esta cultura que asume el género, y por eso decía, sí me parece muy importante, ¿no? Esta construcción de lo que es ser hombre y construcción de lo que es mujer como procesos civilizatorios, además, que los tenemos muy internalizados y pero que han sido fraguados y que no tienen una historia tan antigua. Y a veces a mí, por ejemplo, a mí me parece muy interesante Rita Segato, pero me parece como demasiado totalizadora. Y pienso que se trata de investigar como en estas, bueno, ni tan pequeñas, pero en estas instituciones, esos matices, ¿no? Eso, ¿no? Muchas gracias, Liz. Y Hernán también, además de lo que quiera aportar, la pregunta sería también preguntarle ante qué espejo nos ponen estas investigaciones sobre el patriarcado extractivista, es decir, qué está diciéndonos esas investigaciones sobre el patriarcado de quienes investigamos, de los espacios que estamos enfrentándonos a ese extractivismo, además de cualquier otra reflexión que haya surgido a partir de la conversa. Hola, ¿me escuchan? ¿Manuel? Sí, escuchamos bien. Porque me quedé congelado. Bueno, si me escuchan, voy avanzando. Bueno, tengo 3 puntos que quiero compartirles. En primer lugar, la cuestión de la violencia, ¿no? Digo, el patriarcado construye... los varones debemos entender esto, que el patriarcado obviamente acciona una particular y específica violencia hacia las mujeres. Digo, esto es una verdad de perogrullo, ya lo ha escrito fantásticamente Federici, cómo se constituyó esta violencia desde el comienzo del modo de producción capitalista. Ahora bien, lo que los varones debemos entender, tal como venimos aquí exponiendo, es que esa violencia también opera sobre nosotros mismos, ¿no? Y tal como plantea Segato, la feminidad y la masculinidad no son monopolio de los cuerpos de mujeres o de varones. Puede haber cuerpos de varones feminizados, y sobre esos cuerpos de varones feminizados también son factibles de accionar la violencia, ¿no? Tal como también plantea Segato, que la violencia es parte de ese monopolio que tenemos los varones al ejercer la masculinidad. Con lo cual, y esto lo pude investigar en ámbitos petroleros, mineros, siderúrgicos, el ejercicio de violencia de varones sobre varones, incluso de violencia sexual, ¿no? De la vejación sexual entre varones. De alguna manera, para disciplinar
esos rasgos de lo abyecto, diría Norman Fuller, que tienen que ver con la feminidad, que puede encontrarse en cuerpos de varones. Con lo cual, los varones estamos también de alguna manera en una situación de riesgo de ese ejercicio de violencia. Y no basta con ver ámbitos fabriles, laborales, basta quizás con hacer una reflexión, en este caso propia mía, yo de muy joven, cuando fui a una escuela primaria de varones, en los 80, y haciendo un acto de reflexión, de autorreflexión de esas experiencias, claramente puedo visibilizar situaciones de violencia que han sido ejercidas sobre mí, o que incluso yo he ejercido situaciones de violencia. Con lo cual, la violencia entre los varones también es moneda corriente en esa cuestión que plantean de una comunidad de competencia, ¿no? Los varones competimos por el acceso a esa virilidad. Esto por un lado. Lo otro también para decir es que deconstruir ese ejercicio de violencia y deconstruir esa producción de masculinidad es altamente dificultoso. ¿Por qué? Tal como plantea también Rita Segato, el ejercicio de la masculinidad es una especie de lenguaje que adquirimos desde la temprana infancia, ¿no? Uno cuando habla no está pensando, lo estoy hablando, no estoy pensando, sino que sale, fluye, lo hablo. Los hombres hablamos esa masculinidad, ¿no? Y hablamos esa violencia. Con lo cual, deconstruir ese ejercicio de masculinidad que viene asociado al monopolio de la violencia implica un ejercicio de autorreflexión constante, arduo, difícil, tal como si fuera de construir el lenguaje mismo, en el cual uno habla. Yo siempre digo que aquellos que estamos en este camino y que queremos ir hacia ese camino de construcción de esa masculinidad, somos como una especie de drogadictos en rehabilitación, ¿no? Siempre tenemos que tener una atención, una vigilancia constante para no recaer en esa violencia o en esa masculinidad. Por eso es tan difícil. Por eso ahí Leonardo decía, bueno, ámbitos colectivos, ¿no? De organización, este espacio de discusión. Es decir, es muy difícil, es un emprendimiento muy difícil llevar adelante esta deconstrucción, porque es de construir la misma forma en que hablamos todos los días. Y lo otro que quería decir, que también lo que me preocupa ahora a mí, como varón, como investigador, como militante, es la sofisticación de la masculinidad, ¿no? Porque si bien decimos, bueno, los lugares extractivistas, esto ya lo sabemos, lugares extractivistas donde el cuerpo se deteriora, hombres rudos, hombres valerosos, hombres fuertes, hay que soportar el dolor, no se puede expresar el dolor. Ahora, bien, estamos viendo nuevos imperativos de esa masculinidad, ¿no? Estamos viendo imperativos donde el expresar el sentir es un imperativo, donde contar lo que uno siente es parte de esos nuevos imperativos de la masculinidad. Hay una sofisticación que yo diría que se ancla en la idea del sujeto emprendedor. Del sujeto emprendedor. Y aquí me parece algo interesante que yo retomo para pensar en la etapa actual del capitalismo, que hace poco otra autora fundamental, Nancy Fraser, planteó hablar de un neoliberalismo progresista. Yo creo que hay, de la mano del neoliberalismo progresista, que retoma las banderas de los feminismos, que retoma la bandera del multiculturalismo, ¿no? Detrás de ese neoliberalismo progresista hay una interpelación a un nuevo sujeto y a una nueva masculinidad, ¿no? Que es el sujeto emprendedor. Que es el sujeto que emprende, aquel que hace una demostración activa de poder de la gestión de sus méritos. Y detrás de este sujeto emprendedor hay una producción de masculinidad. Basta ver cómo es el mito, por ejemplo, el mito de creación de las empresas de tecnologías, ¿no? Todas nacieron en un garage, ¿no? Digo, uno va a Facebook, uno va a Amazon, va a Mercado Libre en América Latina, y todas surgieron en un garage. El garage es el único ámbito del hogar que impone una barrera entre lo abyecto, lo femenino y lo masculino. Es el único ámbito del hogar, digamos, de los autos, de las herramientas, de las computadoras. No es ni la cocina, ni la casa. Es decir, detrás de esta
de este nuevo ayornamiento de la masculinidad, de estos nuevos mitos de origen, hay una fuerte producción de masculinidad y un ayornamiento que claramente mira despectivamente la masculinidad que estamos aquí nosotros explicitando, extractivista, ¿no? Digamos brutal, como lo viejo, pero lo nuevo nos impone unos nuevos imperativos de la masculinidad que parecieran liberadores, que parecieran de hombres sensibles, pero de alguna manera sigue operando eso que es la masculinidad, que es un dispositivo de poder, un conjunto de discursos, de prácticas, a través de los cuales los sujetos varones al nacer somos socializados y tenemos la potestad, diría Segato, de la colonización del cuerpo de las mujeres. Sigue operando ese dispositivo de poder en las masculinidades ajornadas. Yo las llamo, irónicamente, masculinidades cool o masculinidades soft, ¿no? Donde quizás no opera más la idea del hombre proveedor, ¿no? Como puede operar en estas masculinidades que realizamos en ámbitos extractivistas. Quizás un hombre que quizás participa en las tareas del hogar. Ahora bien, el dispositivo de poder no se renuncia. Y acá me parece como un elemento para que se va complejizando. Muchas gracias, Hernán. Le doy la palabra a Tania Cruz del colectivo desde México para que le ponga un chile a la conversa. Bueno, muchas gracias, compañeros, compañera, por aceptar esta invitación. Bueno, las compañeras del colectivo cuando Manu nos propuso este feminario, pues al principio nos asustamos, la verdad, pero después dijimos que es súper necesario estas conversas, importante para los feminismos descoloniales que queremos construir como compañeras. Y esto que estaba diciendo Hernán, voy a después leer la pregunta que nos dejó Mar, pero esto que estaba diciendo Hernán de no se renuncia a este dispositivo de poder. Entonces, ¿cómo hacer ahí, no? Porque yo sí creo que estas masculinidades, como le llama cool, que yo tengo el término el dividendo de la masculinidad, cuando ustedes se ponen como, cuando hacemos la división, ¿no? Y es lo que sobra a ustedes, en vez de hacer, para los feminismos, es como, cuando tú eres feminista, a mí nunca nadie me ha felicitado por ser feminista, ¿no? Nunca, al contrario, me corren, me expulsan, soy la mal vista. Pero cuando ustedes están ahí y están trabajando las masculinidades, cuando están haciéndolo en colectivo, hasta ganan, tienen este dividendo, ¿no? Porque este dispositivo de poder sigue ahí. Entonces, ¿qué hacemos con eso también? ¿No? Esa es una pregunta que quisiera como ponerlo sobre la mesa, porque pues nosotras estamos como... es difícil encontrar esta práctica compañera de la que hablaba Mariano, cuando este dividendo y este dispositivo sigue operando. Gracias, Tania. Esa pregunta sería como para la generalidad de quienes participan de la conversa, y voy a leer también la pregunta que dejó Mar respecto a cómo desde estas lecturas analíticas de los patriarcados en relación a escenarios y prácticas extractivas reconocemos los mismos patrones en los campos de lucha social y teorización crítica y las enfrentamos. ¿Qué hacemos con los ecopatriarcados en las luchas antiextractivistas? Ahí les doy la palabra a quien quiera agarrarla desde cualquiera de las dos preguntas. Hatari, Mariano, Leonardo, Liz, Hernán. Bueno, yo voy a tomar así un comentario sobre lo que nos plantea Hernán. Yo vengo trabajando también en una reflexión sobre esto de pensar que la violencia son los otros, ¿sí? Y que tiene esta misma lógica. Claro, hemos creado una caricatura de lo que es el patriarcado, del hombre macho, etcétera, en los diferentes espacios. Por eso yo decía, necesitamos ir situando en cada lugar cómo se configura esa masculinidad, qué cuerpos, porque uno podría echarse también un asunto que es tramposo,
como discurso, y es pensar, bueno, es que la masculinidad hegemónica o esta masculinidad patriarcal que se impone, pues es el hombre blanco mestizo de la empresa. Entonces la masculinidad hegemónica o esos ejercicios del poder no los ejercemos ni los indígenas, ni los mestizos, ni los afro, ni los montubios, etcétera, etcétera. Es decir, estamos desplazando, porque también esto es tan plástico y es un artefacto que vamos modelando, pues que lo podemos camuflar y podemos ir separándonos de la caricatura y ocupar otros lugares. Y ahí es donde decía, y llamo también como a esa necesidad de hacer un ejercicio crítico permanente, cotidiano, una revisión de nuestra práctica. O sea, es decir, el discurso lo aguanta todo, pero la práctica es donde empezamos a plantearnos el asunto. Ahí creo que se disputa esta discusión también, más allá de lo que podamos decir, que es muy bacano, y hemos aprendido otros lenguajes, sí, desde tanto como para señalar al otro, como para, por ejemplo, porque hoy aparece el del machirulo, el macho, el machorro, bla, 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 pero también entonces están los progres, pero finalmente, ¿dónde nos vamos ubicando? Nos vamos separando, pero es también una forma de seguir con el dividendo patriarcal. ¿Y ahí qué habría que hacer? O sea, como empezar a generar esos espacios, y ahí meto la cuña con el tema de la red, porque finalmente, bueno, nosotros como hombres, varones o personas que se identifican con la masculinidad, y ahí retomo también lo que decía Hernán, es que finalmente la masculinidad no la definen los penes. Por ejemplo, la evidencia biológica no nos define qué es ubicar o estar en ese lugar. Tenemos una tarea histórica y un deber histórico, o sea, cómo vamos a articular esas respuestas frente a las compañeras que ya se la vienen haciendo. Y esas interpelaciones no son para los otros, son para nosotros, porque nosotros también somos violencia, nosotros también ocupamos el privilegio, el lugar de la ventaja, y, por ejemplo, hay prácticas como, bueno, en los días donde las compas ya han logrado tener unas resistencias fuertes, posicionadas, ahí no estamos. Digamos, no estamos robando cámara ni estamos poniendo el discurso, porque es que es un espacio de las compañeras, por ejemplo. Y ahí cómo politizamos la práctica de la masculinidad, es decir, cómo generamos esos otros espacios para que los hombres podamos sentarnos a cuestionarnos eso, o sea, cómo nos cuestionamos la norma, cómo nos cuestionamos nuestras prácticas machistas, nuestras violencias, y desde ahí podemos generar, y yo creo que todavía no estamos preparados, esos espacios de interlocución con las compañeras. Sí, yo siento que ahora tenemos muy poco que aportarles en términos de nuestras luchas, como por llamarlo de alguna manera, porque no hablamos tampoco de un movimiento social de hombres en América Latina, sino que hablamos de acciones concretas que se están, digamos, aumentando, creciendo, y que creo que a ver, profundamente creo que es lo que hay que acelerar. No tenemos que esperar a que pasen los años y los años, nada. Necesitamos articularlo de manera más clara desde todos los espacios, la universidad, la casa, la calle. Y ahí, digamos, para desarticular el dispositivo tenemos que reconocer que existe. Creo que es empezando por ahí. Si no, el asunto va a seguir ahí como muy lentito porque estamos cómodos en nuestro lugar de privilegio también. Igual, si tomo la palabra permiso, Manuel, estamos cómodos en el lugar de privilegio, ¿sí? Y ostentamos amplios privilegios, sí. Ahora bien, yo lo que digo también es el costo de esos privilegios hay que entenderlos. Hay un costo de esos privilegios. Yo siempre digo, nosotros firmamos como varones el contrato de privilegios, pero no leemos la letra chica. Y en la letra chica de los costos, ahí hay elementos que tienen que ver con el sufrimiento, ahí hay elementos que tienen que ver con, por ejemplo, yo creo que la deconstrucción de estos privilegios pasa en primer lugar por la primera trinchera, podríamos decir, que es el hogar. En mi caso, digo, yo vivo con una compañera feminista y tengo 2 hijas mujeres. Ahí hay una trinchera de militancia para deconstruir esas prácticas de privilegio. ¿Y qué se puede encontrar un varón cuando deconstruye esas prácticas de privilegio? Cuando comparte la tarea de cuidado. Cuando comparte la tarea de cuidado, realmente comparte la tarea de cuidado. Además de no dormir muchas noches y darse cuenta que las mujeres son las que no duermen y los varones duermen, además de que es muy difícil cambiar pañales y aprender todas esas prácticas que generalmente son llevadas adelante por las mujeres, lo que uno encuentra es profundidad en una paternidad. Y lo que encuentra es cuando uno deshace esos privilegios, encuentra que, por ejemplo, en el caso de la paternidad, un elemento, una dimensión de la masculinidad, puede vivir y gozar de paternidades más plenas por ese vínculo que tiene que ver con llevar adelante tareas de cuidado. Porque cuando un varón lleva adelante tareas de cuidado en el hogar, que son tareas laboriosas,
difíciles, invisibilizadas, excepto bien, como decía la compañera Delmi, que claro, cuando lo hace un varón, lo felicitan porque es varón, porque recaba ese dividendo patriarcal, pero cuando hace esas tareas de cuidado, encuentra que hay un vínculo en profundidad en esa paternidad con sus hijos, hijas e hijas. Es decir, cuando desistimos de esos privilegios, podemos encontrar que es posible vivir masculinidades más plenas. Entonces yo digo, desistimos de los privilegios en el hogar, la primera trinchera de militancia, podemos desistir de los privilegios, como dice Mariano, en las instituciones, y vamos a poder encontrar que es factible vivir masculinidades mucho más plenas. Lo que pasa que, como yo insistía al comienzo, de construir ese lenguaje implica una reflexión y autorreflexión constante, y bueno, insistir, yo creo que estos encuentros colectivos, estos debates son fundamentales. Hay que replicarlos en sindicatos, en movimientos sociales, en las instituciones, en los ámbitos de trabajo. Hay que replicarlos, porque muchos varones ni siquiera todavía han transitado el camino de empezar a tener cierta mirada crítica respecto a la práctica de esas masculinidades. Con lo cual, bueno, es todo un desafío, y yo creo que, para cerrar y ser optimista, yo creo que el actual momento histórico hay grandes avances. Yo creo que en el actual momento histórico hay grandes avances. No lo veo en nuestra generación, lo veo en la generación de mis hijas. Las discusiones que tienen mis hijas con sus compañeros y compañeras, la discusión que tienen mis hijas mujeres respecto de qué significa tener un compañerito trans en el aula. Esas discusiones, y esas que yo veo y palpo en las generaciones nuevas, realmente me llena de optimismo. Porque son discusiones que ni por asomo nosotros hubiéramos tenido a esas edades. Gracias, Hernán. Pidió Hatari la palabra, pero le voy a dar un segundito antes a Ali, que había pedido para meter algún otro ingrediente en la conversa. Hola, bueno, perdón Hatari que había pedido la palabra. Bueno, quería también hacer como alguna reflexión. Me parece muy interesante estar teniendo este diálogo. Yo ahora pensaba, cuando escuchaba esta última intervención de Hernán, decía, sí, sin duda, el patriarcado, todos seríamos mucho más felices si utópicamente pudiéramos desarmar ese patriarcado, pero creo que el tema no es tanto cómo desarmarlo, sino cómo se desarma, ¿no? Y ahí en realidad me venía como una reflexión de algunas cosas que vengo pensando en relación también a mi trabajo y demás, como muchas veces las violencias, cuando nos enfrentamos a contextos de violencia, que son de orden social, que son de orden estructural, pero que se palpan y se ven y se visualizan en relaciones muchas veces uno a uno, concretas, ¿no? Las podemos ver, digamos, de muchas maneras, pero muchas veces la violencia machista, la violencia patriarcal se expresa en relaciones uno a uno, ¿no? Y cómo muchas veces también la mirada de cómo leemos esa violencia tiende también a individualizar y a moralizar también las respuestas sobre esa violencia. Y digo esto porque me parece que otro ingrediente, además de todas las exposiciones, que este tema tiene como muchas aristas y creo que ha ido por varias de ellas, ¿no? Este conversatorio, pero algo que a mí por lo menos me viene preocupando bastante es cómo muchas veces, sobre todo en el ámbito del trabajo, de las relaciones de trabajo, las relaciones también pueden ser de organizaciones militantes, ¿no? Sociales y militantes, como muchas veces la violencia puede estar en el enfrentamiento directamente de la violencia que objetivo, que permita visibilizar, bueno, aquí hay un espacio de violencia patriarcal, violencia machista, pero como muchas veces hay como un escalón previo que es la gestión que muchas veces las mujeres, las compañeras hacemos de esa violencia para evitar llegar a enfrentarla, ¿no? Me refiero, muchas veces nosotras en nuestros espacios laborales, en nuestros espacios militantes, convivimos con la violencia patriarcal y hemos desarrollado también mecanismos más o menos explícitos, más o menos visibilizados, para muchas veces disminuir o gestionar y no estar en un enfrentamiento permanente de esa violencia patriarcal. Y me preocupa esto porque creo que en esto del lenguaje, que me parece una buena metáfora también para pensar qué pasa acá, me parece que muchas veces esto nos permite seguir habitando determinados espacios. Pienso, por ejemplo, en la academia, un espacio inminentemente patriarcal, y que para las mujeres habitar la academia tiene complejidades particulares, ¿no?
Pienso también en los espacios de las organizaciones políticas y militantes, y cómo muchas veces la posibilidad de seguir estando como mujeres, seguir habitando como mujeres y disidencias, ni que hablar, determinados espacios, también tiene que ver con los modos particulares de poder no enfrentar o poder sortear estas violencias, ¿no? Y lo digo esto como con cierta preocupación, porque creo que la experiencia nos ha demostrado que aquello que en algunos momentos puede servir para sortear un problema estructural, más adelante puede aparecer nuevamente como un obstáculo insalvable para seguir avanzando, profundizando estas relaciones. Entonces, nada, quería poner como un poco la mirada también pensando un poco en el título también del conversatorio que hablaba de las masculinidades que se producen en los contextos de resistencia, pensar también estos modos de gestión también como una resistencia. Por ahí era la reflexión. Muchas gracias, Alicia. Le paso la palabra a Hatari. Bueno, en realidad me enriquece mucho este encuentro de poder conversar con ustedes, sobre todo en el tema de la masculinidad. Como conocen ustedes, la construcción del género no solo está centrado en las mujeres, sino también en nosotros los hombres y también en la comunidad LGBTI. Frente a eso está centrado este patriarcado, ¿no? Este patriarcado que domina a todos y a todas, y que frente a eso estamos deconstruyendo, haciendo una crítica, o sea, cómo estamos viviendo, si bien es cierto en cada estado o en cada territorio hay diferentes experiencias, diferentes tipos y características y formas de poder que se relaciona este patriarcado y que de alguna manera tiene su procedencia, ¿no? Al menos en mi caso, yo un poco he estado estudiando aquí en Ecuador masculinidades indígenas y me he puesto a analizar, a ver, desde dónde viene este patriarcado que ha dominado a nosotros como hombres indígenas, ¿no? Y claro, hay mucho escrito desde teorías latinoamericanas también desde esta teoría occidental y anglosajona que habla sobre masculinidad, pero hay un vacío en este caso de la masculinidad indígena, en donde a veces muchos pensamos de que hay un tipo de masculinidad, y para mí yo diría que hay dos tipos de masculinidad, uno indígena y otro occidental, porque desde antes de la colonia, no solo con el entronque, diría Cabnal, que hay este encuentro de dos culturas, ¿no? Y que ahí hay esta relación y se desarrolla el patriarcado, no es cierto, porque anteriormente, durante el Estado Inca, pre-Inca, ya ha habido relaciones de poder, y cuando hay relaciones de poder hay patriarcado y diferentes formas de poder, ¿no? Entonces, este patriarcado viene transformándose en todos los espacios, en todos los gobiernos, hasta que vino la colonia, y con la colonia como que viene también este patriarcado occidental, en el caso de nosotros también como que este patriarcado se transforma, y desde ahí es como que se viene arriesgando también en nosotros algunas relaciones de poder, en este caso nosotros como hombres, pero al mismo tiempo nosotros hemos sido, como hombres diría, hemos sido también excluidos y hemos sido discriminados por razón de etnia y género, ¿no? Entonces, frente a eso, tenemos que hacer una crítica también de cómo la construcción social del género y la masculinidad y el patriarcado está enraizado en nuestros cuerpos, y frente a eso, cómo tenemos que despatriarcalizar. Y creo que es importante también entender de que el patriarcado en realidad sí nos está haciendo un daño a nosotros. Obviamente que por ser hombres nos da algunos privilegios en todos los espacios sociales. Creo que al menos desde mi punto de vista yo renunciaría a esos privilegios y compartiría con otras personas. Ese compartir no es solo en la casa, es en todos los espacios sociales, porque muchas de las veces, claro, hay otros compañeros que hacen esta práctica dominante que históricamente lo han venido haciendo, y a veces
uno será por desconocimiento y otras personas como que se ha naturalizado esa conciencia en estas personas que se viene realizando. Frente a eso, yo a mi modo de ver es importante hablar de masculinidades, y para quienes nos identificamos como masculinidad, como este proceso de construcción de masculinidad, es importante hablar para cuestionar al patriarcado, cómo da privilegio también a los ciertos hombres y cómo también a nosotros nos pone en riesgo, diría, y al mismo tiempo nos privilegia, ¿no? Entonces, frente a eso, creo que es una disputa importante de poder entender cómo está arriesgado el patriarcado en los hombres indígenas y también en los hombres mestizos, ¿no? Afros, por supuesto, también, cómo se vienen construyendo estas masculinidades, desde dónde se genera, ¿no? Entonces, eso diría por mi lado. Si en algo hablé mal, me disculpan porque estoy en este proceso de construir, y creo que para eso es este encuentro, y muchas gracias. Muchas gracias, Hatari. Y para terminar, les voy a preguntar a Mariano y a Liz si quieren alguna última palabra. Le doy palabra a Liz. Bueno, a ver, a mí se me hace como muy, muy difícil esto de desmontar el patriarcado, ¿no? Y pienso que hay muchos patriarcados, y pienso también que hay muchos patriarcados indígenas, ¿no? Yo ahí tengo la idea de que hay que tratar de no homogenizar y ser como muy precisos para poder comprenderlo. En realidad eso me pasa a mí. Pienso que en realidad lo que las mujeres nos toca es protegernos, ¿no? O sea, también despatriarcalizar nuestras relaciones, por supuesto. Pero yo pienso que la forma de protegernos es la sororidad, ¿no? Porque la alianza entre mujeres es súper necesaria para que nosotras podamos construir otro tipo de vínculos, otro tipo de relaciones. Me parece que es fundamental. Y al desmontar el patriarcado en sus propias vidas les tocará a los hombres, y me parece que bien que lo hagan, ¿no? Lo necesitamos. Pero contenernos entre nosotras también es una forma de limitar su impacto en nuestras vidas, su violencia. El patriarcado es igual a violencia, o sea, los patriarcados, porque además son muchas formas de violencia. Y solamente por la pregunta de Mar, que ella decía qué pasa con estas formas de resistencia, ¿no? Entonces yo recuerdo que leía estos diarios de los militares, ¿no? Entonces en estos diarios de los militares más o menos te van contando, y en testimonios también de compañeros de la Amazonía te cuentan, ¿no? Todas las humillaciones, vejaciones, todas las cosas que tienen que hacer dentro del servicio militar, y uno dice, es terrible. Y es más, pero es muy interesante mirar cómo la gente es capaz de resignificar, ¿no? Porque miraba que este batallón del Orocachi fue instalado después de una guerra que hubo provocada por las petroleras entre Ecuador y Perú. Y ahí lo que se miraba es, aparte de esas violencias, veías cómo se configuraba la noción de territorio, que es una noción súper estatal, ¿no? Que es una noción de defendamos el territorio. Entonces ustedes tienen que venir a sufrir aquí para que puedan defender la patria, ¿no? Entonces, luego, claro, pensemos que estos pasa a lo largo de los años, y que sobre todo a raíz de la guerra de los 40, y que bueno, a través de los siglos además la Amazonía era como un territorio abierto, y para los pueblos indígenas también estas ideas de fronteras y de límites como que son muy creación del Estado moderno también, ¿no? No solamente del Estado moderno, pero en este caso. Y luego, a través de los años, lo que logramos ver, y todos los procesos de resistencia, y que los encabezan muchas mujeres, sobre todo en general, ¿no? En el país y en toda América Latina, y ves como de pronto la noción de territorio se vuelve algo que se resignifica, y es algo a defender para ti mismo. Entonces, como de alguna manera estas definiciones, ¿no? Que han sido impuestas, y todo eso se transforman, y la gente es capaz de transformarlos. Yo pienso que es terrible, ¿no? Porque
en esa misma transformación podemos asumir desde las organizaciones, los varones, podemos asumir como estas posiciones patriarcales tan violentas dentro de las mismas organizaciones, pero a la vez se pueden resignificar. Y si no, no existiría esta noción cuerpo-territorio, que precisamente que es la que ustedes han estado analizando como tan a profundidad. Eso. Muchas gracias, Liz. Pues se nos ha acabado el tiempo de este seminario. Agradecemos un montón a Liz, a Hernán, a Hatari, a Mariano y a Leo todo lo que nos dan para seguir conversando. Gracias también a Mar, a Alicia y a Tania por también pues, poner las reflexiones y alimentar el debate. Pues nada, yo tengo que decir que son necesarias un montón de estas conversas, teniendo muy en cuenta lo que nos premia el patriarcado por tenerlas también paradójicamente, ¿no? Es como una tensión en la producción de estos espacios. Entonces, pues bueno, tenemos que ir aprendiendo a ver cómo las generamos y cómo traicionamos el patriarcado más que generar esos dividendos en otros espacios de militancia, lo que nos ponía Mar de los espacios de militancias ecologistas contra estos patriarcados a los que pertenezco, pero también los académicos. Entonces, pues mucho que trabajar, pero la necesidad de seguir conversando y de accionando políticamente. El siguiente seminario es sobre autonomías, pensarnos en tiempos de pandemia en clave feminista, que se celebrará en junio. Entonces, pues pedimos que estén muy atentos a las redes sociales para la convocatoria. Y queremos acabar como iniciamos, y es pues dando un abrazo muy, muy fraterno y muy solidario a Colombia con todo lo que está viviendo, con toda la represión del Estado en este nuevo giro neoliberal, y pues queremos que llegue ese abrazo bien fuerte para dar fuerza y seguir en la lucha. Así que muchas gracias y hasta el próximo. Gracias a ustedes. Un abrazo, muchas gracias también.